Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo intensamente esta recta final del mes de noviembre, año 2024, paso número 11. Ya es 26, ya cerquitititita, ya menos de un mes de poder estar en esas famosas fiestas que hace que podamos reunirnos en familia, que comamos más rico, que nos levantemos un poquito más tarde. Así que también para hacer compras, para los convivios, tantas cosas que podemos hacer en el maravilloso mes de diciembre, pero definitivamente nosotros seguimos llegando hasta ustedes, por supuesto, a través de la frecuencia 105.3, quien retransmite este programa todos los días de 9 a 10 de la mañana. Si nos estás escuchando desde Ciudad de Guatemala o a través de emisoras.com.gt/romántica. Y más tardecito, pues por supuesto va a estar cargado así como todos los programas en las plataformas de Spotify, SoundCloud y YouTube. Así que ya hemos dado inicio a nuestro Facebook Live en vivo y como no nos da tiempo, vamos a empezar rapidito con el tema. Nuestra invitadísima del día de hoy, la doctora Luisa Salazar Duarte. ¿Cómo amanece ese corazón? Muy buenos días. Buenos días, pues yo aquí feliz, como platicábamos, de poder compartir, porque creo que hemos logrado vernos todos los meses y a veces las agendas se complican un poco, pero con ahí sí que mucha ilusión espero el momento para grabar estos programas y poder apoyar en estos temas que son tan cruciales, más ahorita que viene el fin de año, que de alguna manera tal vez no sentimos que la salud mental debería ser una prioridad y que pues sí es importante recordar que no podemos descansar la salud mental, es algo que todo el tiempo tenemos que estar pendientes y pues quiera que no, para muchas personas empieza un mes muy estresante porque quieren hacer muchas cosas, quieren disfrutarlo con la familia, pero eso también implica que el cuerpo esté más expuesto a diferentes tipos de estrés. Sí, definitivamente y que creo que este año muchos de los temas se han enfocado y se han basado mucho en la salud mental. Creo que cada vez hay más estudios, hay más preocupación, no solamente por ustedes los expertos, sino también por el público en general, ¿verdad? Esa preocupación por mantener ese balance en nuestra mente, cuerpo, alma, corazón y espíritu es tan importante porque como lo hemos conversado contigo, pues posterior a pandemia quedaron muchas enfermedades, muchos tics, muchas traumas, hace unos días platicaba con una persona, pues que la pandemia a muchos niños los vino a adelantar, o sea, esos pasos agigantados que tuvieron que dar para la pandemia en cuanto a tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy queremos que los papás queremos que no usen un dispositivo móvil, que no, eh, a veces dejan de compartir con la familia por la misma tecnología, ¿verdad? Pero yo creo que con simples reglas dentro de la casa, creo que todo funciona de una forma perfecta, ¿verdad? Pero al final de cuentas, los seres humanos vamos cambiando, vamos evolucionando y vamos enfermando también, y más cuando es de la mente. Hoy vamos a hablar acerca de cómo afrontar
una crisis de ansiedad. Y para empezar, pues me gustaría que nos dieras pues esos conceptos, ¿verdad? Porque hoy creemos que todos tenemos ansiedad. No sé qué es lo que opinas tú. Eh, ¿Cómo analizas tú a cómo está el comportamiento de nosotros los seres humanos en cuanto a la ansiedad? Bueno, definitivamente la vida ahora nos da un espacio más amplio como para que nosotros desarrollemos estas condiciones de ansiedad. La ansiedad para nosotros, y creo que lo hemos hablado en otros programas, no es un diagnóstico porque nosotros no lo vemos como un diagnóstico, engloba muchas enfermedades, incluye el Ujú. estrés postraumático, las fobias, no solo son los ataques de pánico, sino que son muchas otras condiciones. Entonces, para nosotros ansiedad es un tercio de nuestro libro de estudio, no podemos solo definirlo así como, pero sí se intercambia mucho con la palabra angustia. Entonces, muchas personas pueden usar, y es correcto usar ansiedad en lugar de angustia, porque, digamos, tienen un significado similar en cuanto a esa emoción de sentirnos que estamos bajo una circunstancia que nos genera malestar y que tenemos como que salir huyendo o que sentimos que de alguna manera no estamos cómodos en el momento que estamos viviendo. Ahora, una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, que es usualmente lo que la gente logra identificar más fácilmente, pues ya está más específico hacia el inicio de una condición que tiene que ver pues con este sentimiento, pero también lo que ocurre es que nosotros empezamos a tener sensaciones físicas, ¿verdad? Podemos tener taquicardia, mareo, sudoración, temblores, y es algo que tal vez yo estaba, pues no completamente tranquilo, pero más o menos en mi quehacer diario y empieza y termina. Y muchas veces no sabemos qué hacer cuando estas circunstancias vienen, que es lo que nosotros queremos abordar el día de hoy. ¿Qué empiezo a hacer? En lo que busco un apoyo profesional, porque si sí tengo estas crisis, definitivamente tengo que buscar la ayuda de un psiquiatra. ¿Cómo sé que es una crisis de ansiedad? Porque, por ejemplo, ¿qué te digo? Bueno, en nuestro país que a veces pues se han escuchado en los semáforos, por ejemplo, un asalto. Ujú. En ese momento tu cuerpo y tu mente entra como en una psicosis, ¿verdad? Entra como en ese temor, en ese miedo y todos reaccionamos de manera diferente ante el impacto, ante la impresión, ante el susto, ¿verdad? Pero ¿cómo realmente sabemos que es una crisis de ansiedad? Bueno, digamos, como te mencionaba, hay un componente emocional y mental y un componente físico, que era lo que te estaba mencionando, ¿verdad? Los síntomas que hablamos, puede haber sensación de ahogo, falta de aire, hay este miedo intenso, o sea, una sensación como cuando, no sé si alguna vez, pues así como tú mencionas, ¿verdad? Aparte es cuando nos ocurre una circunstancia que pone en riesgo nuestra vida y es como la respuesta natural del cuerpo y es válido y necesario porque necesitamos activar nuestro sistema de atacar o huir. Y aparte es cuando yo estoy como en una circunstancia relativamente normal o cotidiana y yo empiezo a tener estas emociones, pero es exactamente eso. Yo siento como que algo malo me fuera a pasar, ¿verdad? O como que yo me fuera a morir, o sea, esta sensación de muerte inminente y de alguna manera y lo acompañan los síntomas físicos que mencionamos, ¿verdad? Sudoración, taquicardia, dolores en diferentes áreas del cuerpo, tensión muscular. También puede de alguna manera la persona físicamente manifestar, ¿verdad? Le empiezo a mover las piernas, los brazos, no me puedo quedar quieto, que es la caticia. Entonces, de alguna manera es eso. Y específicamente para el ataque de pánico, pues porque no podríamos estar así todo el tiempo, si nos mantenemos más o menos así todo el tiempo, ya es más una ansiedad generalizada. Es eso, ¿verdad? Empieza en un momento determinado, tiene un pico y una disminución. El mes pasado estuve hablando de una serie muy linda, no sé si a ti también te la recomendé, que se llama Dosis Diarias de Sol. Creo que te va a encantar porque se basa en el día a día de un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Mm, Entonces,
trata básicamente de eso, de esas crisis de ansiedad que, por ejemplo, en países como en Europa, en Francia, tienes una crisis de ansiedad o un problema psicológico, tienes que internarte, ¿verdad? Es Ujú, prácticamente el psiquiatra te va a buscar a donde estés y te internan, ¿verdad? Entonces, me encantó esta serie porque avanza con jóvenes, exmilitares, una persona que tuvo un jefe que prácticamente lo traumó y no podía volver a trabajar nuevamente porque él sentía que se ahogaba, una enfermera que se le muere uno de sus pacientes más queridos. Entonces, todo eso va generando cierto tipo de ansiedad a tal punto que te lleva a consultas con el psiquiatra y en países pues mucho más desarrollados que el nuestro, te llevan a estar internado para poder mantenerte controlado, ¿verdad? ujú. Bueno, digamos, de alguna manera es importante recordar que estos son como son programas, a veces hay como un poquito de un punto de exageración, pero digamos aquí en Guatemala sí existen hospitales para hacer un internamiento voluntario. Lo que pasa es que los hospitales psiquiátricos son costosos. Pero ahora los que mantiene el Estado, que básicamente es el Federico Mora, y pues si yo tengo X, eso sí tienen que limitarse a los pacientes en crisis, porque pues probablemente estas personas, a menos de que llegaran en un punto donde ya se harían daño a ellos o a otros, no podríamos tenerlos internados porque pues necesitamos los recursos para los pacientes que sí están en estas crisis que ponen en peligro su vida y los de los otros. No que las crisis de estas personas no sean importantes y que no haya que ponerles atención, pero se pueden hacer de manera ambulatoria. Entonces, de alguna forma, pues sí, es bueno que hayan estas series y que nos acerquen como a conocer mejor los síntomas y lo que puede ocurrir en el día a día y cómo de alguna forma podemos apoyar a la gente, pero también hay que recordar que pues es un poquito escandalizado porque realmente ese es un miedo que tiene mucha gente. Ay, si yo llego y le cuento esto, o si yo voy al psiquiatra fijo, me van a internar. Y en Guatemala el internamiento, a menos de que sea una situación muy extrema, usualmente lo platicamos antes, ¿verdad? Tomamos decisiones con el paciente, con su familia, o sea, no internamos a la gente tan fácilmente, a menos de que ellos decidan, ¿verdad? Porque sí existen los internamientos voluntarios, pero de lo contrario, no es como que, ay, yo mencioné que me quería morir y entonces me van a internar, no, o sea, somos más críticos para poder determinar qué casos sí y qué casos no. Y en los ataques de pánico, pues la ventaja que tenemos o en las crisis es que las personas pueden empezar a hacer cosas para ayudarse a ellos mismos en lo que buscan un apoyo con un profesional. Y aquí lo más importante es buscar ayuda inmediatamente, ¿verdad? Ujú, Porque lo que tú bien decías, tenemos ese temor de van a pensar que estoy loca, van a pensar que, por ejemplo, en el caso de la pareja, a veces te critica demasiado porque seguramente estás en la menopausia o es cuestión hormonal, o si es el hombre, es por exceso de trabajo, saber qué te está pasando. Y lo que menos hacemos es buscar a un experto y a un profesional. Y a otra cosa que le tenemos miedo es a ser medicados, ¿verdad? Cuando es por un especialista, un psiquiatra, pues obviamente ustedes saben qué tipo de medicamento, la cantidad de dosis y cómo irla reduciendo paulatinamente, ¿verdad? sí, como tú bien lo dices, muchas personas tienen esta inquietud o este miedo porque pues también tenemos fama los psiquiatras de que siempre vamos a medicar. Y aunque en las crisis de ansiedad, sí, definitivamente nos toca medicar, no todos los trastornos van a necesitar medicación. Lo que sí hay que entender es que no son medicamentos permanentes, ¿verdad? Son medicamentos por lapsos de tiempo para poder mejorar las condiciones, ¿verdad? Entonces, en definitiva, lo ideal sí es buscar un apoyo. Muchas de las decisiones, si mis pacientes pudieran conectarse, les podrían decir, muchas de las decisiones las tomamos en conjunto.
¿verdad? No es como ir con otro médico que yo, por ejemplo, yo he oído casos que van con el cardiólogo, que van con el ginecólogo y que de alguna manera les dicen, mire, doctor, pero es que yo no me quiero seguir tomando esta medicina porque hizo esto. No, es que eso es lo que se tiene que tomar y se aguanta. Y para nosotros es diferente porque lo que estamos vendiendo es salud y bienestar. Entonces yo no puedo solo decir, bueno, como esto lo cura, se aguanta, sino que necesito ver que realmente sea algo que le produzca la mayor bienestar posible. En muy raros casos, no los casos de ansiedad y depresión, que son tal vez y con los trastornos de sueño lo que más probablemente nos van a buscar, pues sí tenemos que tomar decisiones del menos malo, ¿verdad? Pero esas son excepciones, no son las situaciones que nos ocurren en el día a día. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hoy hablamos mucho de cómo fue nuestra niñez, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos reflejado en un adulto con patrones de comportamiento a veces inadecuados. El otro día escuchaba de una persona eh, pues que se dedicaba en las redes sociales a ofender a todo el mundo, a quien pudiera, ¿verdad? Siempre con aquella rabia, con aquel enojo, con aquella ira. Y cuando va al psiquiatra, precisamente a esta psiquiatra le había hecho un mal comentario en una publicación que ella había hecho y ella se queda impresionada del por qué él la había buscado, ¿verdad? Y entonces él con el anhelo y el deseo de quitarse esa ira, ese enojo, esa ansiedad de querer ofender y lastimar a las personas a través de las palabras, ¿verdad? Y cuando empiezan a indagar un poco acerca de lo que fue su niñez, un niño totalmente maltratado, mal querido, mal cuidado, y en todo momento nunca se le dejó dar su opinión, hablar, expresar. Entonces él decía, parecía que yo nunca tuve voz. Entonces, cuando crecí y conocí la tecnología, de esa forma empecé a expresarme de la forma en que yo quería, a tal punto de que si no lo hacía, él le generaba pues una ansiedad el no responder a ciertas personas que tenían cierta presencia en las redes sociales. Mm. Sí, digamos, es súper interesante porque estos casos, ¿verdad? Son raros los casos, si es que acaso existen, ahorita no se me viene a la mente alguno, de este tipo de gente que hace algo negativo en redes sociales y que no está vinculado a experiencias negativas durante su niñez, ¿verdad? La ventaja de las redes es que existe mucho anonimato. Yo puedo meterme al Instagram, crear un perfil falso y comentarle a quien quiera y nadie va a saber quién soy, ¿verdad? Entonces eso nos permite hasta cierto punto no tener que exponernos, no tener que medirnos, porque no vamos a ser, nadie va a venir y va a forzar ninguna consecuencia por haber hecho esto, ¿verdad? Pero tengo que entender que todo lo que yo pongo, pues genera algo en la otra persona. Y si yo constantemente me veo que siempre estoy comentando cosas negativas, que miro el Instagram y en lugar de generar, o el TikTok, y en lugar de generarme bienestar, me angustio, pues yo debo de entender que probablemente hay algo que en mí que tengo que trabajar. Y muchas veces, pues esto pasa, ¿verdad? Yo empiezo a sentir como estos síntomas que dijimos de la inestabilidad y mi recurso, o por ejemplo, estoy muy enojado y mi recurso es venir y desquitarme con alguien más. Entonces tengo que tener cuidado de que esto no se vuelva la premisa de cómo yo manejo en los momentos de angustia o de malestar en mi vida. Un dato curioso que encontré es que estos procesos pueden llegar a incapacitarnos, ¿verdad? Y aquí dice que al ir acompañado de síntomas físicos como los que tú ya decías, la ansiedad limita la vida de las personas que la padecen. Algunos de los síntomas más comunes, pues las palpitaciones, la hiperventilación, los temblores, la alteración del sueño, la irritabilidad y los problemas digestivos. Imaginemos que eh, estamos, hay tantas personas que nos están escuchando ahorita o posteriormente y
de repente esto es como esa banderita roja, ¿verdad? Yo estoy empezando a irritarme, estoy empezando a sentir alteraciones, desesperación. Es momento de pedir ayuda porque podemos llegar a tal punto de, pues, incapacitarnos hasta del mismo hecho de trabajar, convivir, tener una pareja, el poder salir a la calle. Son tantas las cosas que pueden suceder, ¿verdad? Sí, y digamos como tú bien lo dices, ¿verdad? A veces nos ocurre que empezamos a tener cosas que pensamos que están relacionadas con algo más. Los malestares gastrointestinales son más frecuentes en otros tipos de ansiedad, no en las crisis como tal, pero sí en las ansiedades más crónicas, al igual que las alteraciones de sueño, pues es así, no van a pasar en las crisis porque las crisis son momentáneas y son durante el día, pueden ser durante la noche, eh, pero digamos el insomnio y todo esto que mencionábamos, que está relacionado más con la ansiedad generalizada, lo que yo tengo que tomar en consideración es que cuando se presentan, a veces yo busco otros profesionales y los otros profesionales en su afán de apoyar a los pacientes les dejan tratamientos que son inadecuados. ¿Verdad? Hace poco salió un estudio del esomeprazol, que es un medicamento que se utiliza mucho Ujú. a nivel gastrointestinal, y la vinculación que está teniendo con problemas de tipo demencial. Y hay pacientes, personas que nosotros conocemos que se toman el esomeprazol como que fueran dulces, ¿verdad? Entonces, Y que han tomado toda una vida. y que han tomado desde hace muchísimo tiempo, cabal, o sea, una vida medicándose porque en lugar de decir, bueno, puede estar pasando en mi cuerpo si yo no puedo dejar de tomar un medicamento porque entonces me pongo mal? O sea, sí hay condiciones crónicas definitivamente, pero también si yo tengo que hacer este examen de conciencia y este análisis de que muchas veces no es por lo que yo como, no es porque, ay, tuve el H. pylori que le queremos echar la culpa de todo, sino es, bueno, si a mí me pone mal del estómago cada vez que me enojo, cada vez que voy a tener una reunión con mi jefe, cada vez que voy al tráfico, esto es una llamada de atención que yo no estoy respondiendo adecuadamente a los sucesos angustiantes de mi vida. Sí, definitivamente. Muchas veces, por eso es que hemos hecho mucha conciencia acá con ustedes, los expertos profesionales, que todos los que han estado con nosotros siempre han tenido esa característica en común, ¿verdad? Por ejemplo, yo con mi ginecóloga de confianza, en algún momento que ella presiente o siente o analiza que necesito ir, en algún momento necesité ir con un experto en hormonas. Entonces ella ya me refirió con un experto en hormonas. Después estaba teniendo problemas de muchas alergias, entonces ella ya me refirió, pero es que el médico no es un todólogo, sino la idea es trabajar en conjunto, trabajar en equipo, ¿verdad? Para que pues nosotros los seres humanos cada vez podamos sentirnos mejor. Sí, y a veces, como tú bien lo dices, ¿verdad? Hay médicos muy responsables, como tu ginecólogo o ginecóloga, no sé qué es, pero lo felicito, que hace el acto prudente que es referir, ¿verdad? Todos somos Ujú. médicos generales. Claro que yo conozco prácticamente todos los medicamentos y, por ejemplo, yo trato de estar actualizada, seguir leyendo. No es solo así como, ay, bueno, soy psiquiatra y qué me importa lo demás, pero yo tengo que reconocer que necesito el apoyo de los otros especialistas. Y si nos fuimos separando, si ya no existen estos todólogos, es por algo, ¿verdad? A veces cuando son como síntomas un poco más aislados o los laboratorios pues tienen como alteraciones no tan específicas, pues sí, referimos a los internistas, que son como los médicos que nos ayudan en los adultos o los médicos generales que son quienes nos ayudan en los adultos a identificar hacia dónde proceder. Pero también yo como paciente tengo que ser responsable de no darle toda la carga a mi médico, de decirle, mira, es que me he tenido muchas ganas de llorar. O sea, obviamente, pues mi ginecólogo me va a escuchar, o mi cardiólogo, o mi gastroenterólogo, pero yo ya ha habido tanta información de salud mental que si yo porque se me cae un vaso de agua empiezo a llorar o exploto del enojo, o sea,
lógicamente yo tengo que buscar el recurso del especialista en salud mental. Y por ejemplo, cuando ya hay circunstancias como que yo de repente estoy tranquila y pasa algo y me altero, tengo que buscar a un profesional como los psiquiatras. Así es, definitivamente, y para eso estás tú, doctora Luisa Salazar Duarte, al WhatsApp 4567-8999. Tenemos que ir a una Así es. breve pausa, doctora, y cuando volvamos, pues con las conclusiones y las recomendaciones para esta tan famosa palabrita, ansiedad. Pausa y volvemos. Y ya estamos de vuelta, por supuesto, viviendo intensamente este maravilloso martes, martes de moda, finales y recta final del año 2024 y del mes de noviembre. Y estamos conversando con la doctora Luisa Salazar Duarte, médico psiquiatra, especialista en salud mental, escritora, psicoterapeuta y apasionada por el bienestar humano. Hoy estamos conversando con la doctora acerca de cómo afrontar una crisis de ansiedad. Y una pregunta que me quedó al aire, doctora, es la edad, las hormonas, hablando de hormonas o de eh, sobrepeso o bajo peso, todo esto también tiene que ver con un trastorno de ansiedad o hay alguna alteración. Y la segunda pregunta, si hay algún medicamento, en algún momento escuché de parte de una persona que había tenido una operación bastante fuerte en una fractura que tuvo y le recetaron un medicamento específico para el dolor. Y Ujú. esto desarrolló en él una ansiedad y una alteración terrible. Fue, se lo consultó a su médico y por las características de él, le retiró el medicamento y se lo cambió por otro. Entonces, Sí. cuéntanos un poco de esto. Bueno, definitivamente medicamentos o procedimientos que pueden producir ansiedad, sí los hay. De hecho, pues por eso es que muchas veces hay ciertas condiciones que se pueden confundir y en el momento en que yo sienta cualquier alteración, pues tengo que consultar a mi médico para poder encontrar pues el tratamiento oportuno y o retirar el que tengo y la razón por la cual me está causando estas molestias. A veces nos ocurre, ¿verdad? Que, por ejemplo, un medicamento solo no va a producir mayor malestar, pero las interacciones sí. Y algo que, por ejemplo, yo le digo todo el tiempo a mis pacientes es, por favor, dígame qué van a tomar para que yo pueda saber si puede tener interacción. Justo me pasó, pero esto ya fue hace un tiempo, fue en octubre, con una paciente que de alguna manera yo ya la tengo medicada con un antidepresivo que puede producir un efecto en, digamos, cómo se da la descarga del corazón, ¿verdad? Y una alteración en las pulsaciones. A ella no le ha pasado nada porque es un efecto bien raro, pero otro médico, un neumólogo, le iba a dejar unos tratamientos para preventivos, ni siquiera eran por una necesidad, para pues apoyarla porque había estado teniendo pues condiciones respiratorias. Pero ya la mezcla de los medicamentos de él con los míos ya producía más malestar. Entonces yo le dije, mira, realmente como es algo preventivo, yo pensaría que lo mejor es evitarlos. O sea, yo no sé si él revisó, si sabía, si no se acordaba, pero no le dijo absolutamente nada, no le dijo, mire, hay que estar pendiente de las palpitaciones. Y así como tú dices, o sea, los síntomas que dan son como de una crisis, palpitaciones, falta de aire, miedo, porque obviamente sientes esto, pero es una condición cardíaca, ¿verdad? Es la prolongación del intervalo QT. Entonces, yo sí le dije a mi paciente, mire, yo no me puedo hacer responsable de eso. Si él se hace responsable, tómeselos. Pero yo, desde mi perspectiva, le estoy diciendo, nosotros ya llevamos un tratamiento desde hace un tiempo, no ha habido alteraciones, entonces no me puedo comprometer a eso, ¿verdad?
Pues al final, no sé si ella habló con él o no, porque pues se fue de viaje y creo que eso fue donde nos quedamos más pendientes, pero de alguna manera es esto, ¿verdad? O sea, sí saber que hay medicamentos, ahora que está tan de moda, pues algunos productos para perder peso, pastillas, inyecciones, e incluso pues cosas que son naturales, porque a nosotros nos dicen mucho eso, ¿verdad? La hierba de San Juan puede propiciar condiciones como estas, ¿verdad? Ataques de pánico, y eso es una hierba que la encuentras por todos lados, ¿verdad? Hay tés y todo. Entonces, de alguna manera es entender que no hay nada de gratis, ¿verdad? O sea, no es así como que, ay, porque es natural, entonces no me va a pasar nada, ¿no? Como les digo a mis pacientes, el tabaco y el cáncer son naturales, entonces de alguna manera tengo que entender que las cosas naturales no necesariamente son menos o producen menos efectos en el cuerpo. Entonces, sí hay que tenerlo en consideración y sí hay que estar pendiente que todo lo que yo introduzca puede producir alteraciones y a veces estas alteraciones son de tipo ansioso. Y que por supuesto son, pues todos los medicamentos en su posología traen los posibles efectos secundarios, ¿verdad? Ujú. Y que me imagino que para alguno de tus pacientes es mejor decirles, no vaya a leer eso, por favor, porque seguramente Lo por encuentre. pura psicosis le da. Pero definitivamente por eso es que han hecho sus grandes estudios al desarrollar estos medicamentos, porque al hacer los estudios en algunos pacientes produce ciertas afecciones, ¿verdad? Se ha hablado mucho de, por ejemplo, antibióticos que producen efectos secundarios terribles en cierto porcentaje y de repente hasta mínimo en la población, pero puede ser que tú seas uno de ellos. Ahora, en cuanto te preguntaba a la alimentación y también versus las hormonas, ¿qué Ujú. sucede con los procesos de ansiedad? Bueno, digamos, recordemos que nosotros, pues no somos endocrinólogos porque no es nuestro título, pero sí somos especialistas de hormona. Yo Ujú. me acuerdo que una de las clases más fascinantes que llevé era psiconeuroendocrino inmunología, porque todos Ay, estamos qué conectados. nombre tan grande. Y de alguna manera nos pasa que muchas veces pensamos que el cuerpo está hecho así como de tubitos, que bueno, aquí van las hormonas tiroideas, y aquí van las sexuales, y aquí van las del estrés, y aquí van las del bienestar. Y no, o sea, todas están juntas, todas van juntas, y de hecho la glándula suprarrenal libera el cortisol, libera las hormonas sexuales, libera algunas de las hormonas que regulan el azúcar. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que saber mucho de hormonas y de endocrinología. Cuando yo tengo una paciente que, por ejemplo, podría estar presentando alteraciones como de tipo hormonal, pero no necesariamente tiroideo, sino más de tipo menopausia y este tipo de acontecimientos, siempre lo mando igual con su ginecólogo, porque a veces las pacientes se me emocionan y me traen ya los perfiles. Y por ejemplo, con la tiroides no hay problema, porque te puedes sacar un perfil tiroideo en cualquier momento, aunque Ujú. hay tiroiditis subclínicas y yo tengo que estar pendiente de poder hacer la identificación. Hay casos extraños que realmente nosotros, los médicos generales, no vamos a poder identificar y son los especialistas que nos van a ayudar. Entonces, no solo es ver un papel y decir, ay, no, fíjese que no lo tiene, ¿verdad? Sino que es, bueno, yo aquí no miro, pero por los síntomas sí lo voy a referir y tal vez nosotros los psiquiatras tenemos más habilidad para hacer eso porque sabemos de las enfermedades. Pero los paneles, por ejemplo, ginecológicos, yo no me puedo sacar hormonas ginecológicas en cualquier momento del ciclo porque se van a ver alteradas. Entonces, es una Ujú. estructura que eso sí no lo estudiamos, no lo llegamos a estudiar nosotros porque es algo muy específico de los ginecólogos. Entonces, ellos son quienes lo pueden hacer. Pero sí, yo me he apoyado muchísimo de estos especialistas. También me apoyo mucho de cardiología porque pareciera, por ejemplo, a veces que condiciones como la hiperlipidemia y este tipo de enfermedades no va a ser mayor afección, pero muchas veces palpitaciones y malestares físicos pueden venir de esto. Entonces, también a todos mis pacientes que pasan de 40, pues consulta con cardiología, aunque no tengan síntomas tan específicos,
porque también yo puedo estar arreglando algo o enmascarando algo y en realidad haya una condición más problemática que como no la traté a tiempo, pues sí me puede dar un efecto más permanente. Y ya casi para finalizar, doctora, ¿qué está sucediendo hoy por hoy con los jóvenes adolescentes? Hoy yo, pues a mi Yo creo que ese va a alrededor, ser otro programa porque es a mucha mi información. a mi alrededor he visto una cantidad increíble de manifestaciones de ansiedades severas en jóvenes adolescentes. Pues lo hemos hablado contigo, niños o niñas que llegan a tal punto que se cortan o que se asfixian o problemas de alteración de peso. Esto es algo realmente terrible y preocupante porque pues ellos son el futuro de nuestro mundo, ¿verdad? Sí, bueno, digamos, los adolescentes ahorita han experimentado circunstancias que les ha afectado, que tal vez otros adolescentes en otros momentos de la vida no estuvieron expuestos. El más obvio, pues, son las pantallas, ¿verdad? Nosotros tal vez ya fuimos una generación con pantallas, la televisión, pero no había una interacción, ¿verdad? No era así como pasa ahora con las redes sociales o con los videojuegos, que de alguna manera yo estoy interactuando y al hacer esta como interacción es más fácil que yo desarrolle condiciones de ansiedad. También nos está pasando que las exigencias de los adolescentes de ahora son muy fuertes. Yo todavía no tengo un hijo adolescente, pero este año que yo estaba estudiando primero primaria, habían cosas que yo decía, wow, esto, pues yo me acuerdo haberlo visto en cuarto o quinto primaria. Entonces yo decía, sí, o sea, definitivamente la exigencia académica de alguna forma está reflejándose también en las condiciones de ansiedad que los jóvenes están experimentando. Para todos nuestros, y también para todos los adultos, pero para todos nuestros niños, la pandemia marcó una circunstancia que definitivamente causa cambios que no vamos a ver en otras generaciones porque pues el aislamiento, sobre todo en etapas tan cruciales como es la adolescencia, donde tú te alejas de los padres y te acercas a tus pares y que ellos no la pudieran llevar de manera clásica, digamos, los niños que estaban en esa época entre los 11 y los 18, pues definitivamente van a tener mucho más marcadas las alteraciones sociales, ya sea por una necesidad excesiva de sociabilidad o por una falta de las ambas, cuales pueden producir también condiciones de ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Pues como con los adultos, ¿cómo manejamos estas crisis? Si ya son muy frecuentes y son de mucho malestar, pues buscar apoyo. Ya tú mencionaste mi WhatsApp. Ayudarnos, si son adolescentes o adultos jóvenes, yo siempre les digo, cambiemos los algoritmos de las redes sociales. Yo ahí les pongo mi Instagram para que lo sigan, porque solo con que sigan una página de salud mental, el algoritmo ya les va a ir marcando más cosas de salud mental. Entonces eso Mm. les va a traer más bienestar. No que si yo lo único que sigo son, por ejemplo, si yo soy una chica adolescente y solo sigo, o chico, ¿verdad? Porque ahora pasa mucho, modelos y personas que hacen dietas extremas y miro estos cuerpos irreales todo el tiempo, pues claro que me va a producir angustia. O si, por ejemplo, estoy constantemente viendo cosas demasiado estimulantes porque pues no importa que no sea algo que yo me tome, si es muy estimulante pues me va a generar angustia, pues también lo va a hacer. Y también pues aprender técnicas, ¿verdad? O sea, hay muchas técnicas de respiración, muchas técnicas de meditación, lo hemos hablado, el valor del ejercicio y también el desprendernos de estos aparatos. No usen el teléfono, por lo menos en los primeros 5 minutos, levántense, lávense los dientes, vayan al baño sin el teléfono, el mundo no se va a caer. ¿Verdad? O sea, traten de no tener ese hábito que mucha gente tiene, me levanto y lo primero que hago es recibir el teléfono y todo lo que trae. Y antes de dormir igual. Antes de dormir sí les recomiendo que sea más tiempo. Yo he tenido pacientes que solo con dejar el celular afuera del cuarto o suficientemente lejos para no agarrarlo, hemos visto una mejoría impresionante en sus condiciones de ansiedad, porque esto es un estresor muy útil y necesario, pero al final de cuentas genera ansiedad y angustia. Así que definitivamente es importantísimo hablar de salud mental porque hay tantas y tantas enfermedades que se pueden ir desarrollando con el paso del tiempo y que por supuesto
Creo que no tenemos la necesidad de tener que llegar a ese punto como para visitar a un psiquiatra o a un psicólogo. Esto es parte fundamental de un estilo de vida. Los seres humanos necesitamos esas técnicas, esas herramientas, por ese diario vivir tan ajetreado, por el tráfico, por la cantidad de actividades y dinámicas que desarrollamos durante el día. Así que, doctora, te agradezco nuevamente por este mes de noviembre, por este tema tan maravilloso. Y por favor, antes de despedirnos, déjanos nuevamente tus redes sociales y a dónde podemos hacer una cita. Pues si quieren realizar una cita, por favor escríbanme a mi WhatsApp al 45678999. Eso es 45678999. Sí, por favor, les digo, aprovechen para seguirme en redes sociales porque pues ahí van cambiando los algoritmos de bienestar de estos elementos que ya son de uso diario. Entonces me pueden seguir en Instagram como dra.luisasalazar, o sea, el diminutivo de doctora.luisasalazar, y en Facebook, si todavía utilizan Facebook, como me buscan como doctora Salazar Duarte en la barra de duda o ponen todo el nombre de facebook.com/DRA Salazar D y ahí me pueden encontrar. Los que me siguen en Instagram saben que pues no les doy consulta por Instagram porque pues no es correcto, pero que estoy pendiente, ¿verdad? No es como que solo es así como, ay, sígame y qué importa, sino que de alguna manera sí hay una interacción y pues estoy aquí para servirles para que todavía hay tiempo en diciembre, hagamos nuestra cita y podamos empezar estas condiciones, mejorarlas para que empiecen un 2025 lleno de bienestar y salud mental. Que ya está la puertecita, ya está aquí en la esquinita el año Ya. 2025. Así que, doctora, muchísimas gracias. Te esperamos en diciembre, por supuesto, para cerrar con broche de oro este año 2024. Así que yo siempre tan agradecida por hacernos esos espacios en tu agenda. Será hasta diciembre cuando nuevamente volvamos a vernos. Así que tengas un lindo martes. Un saludo a tu bello hijo. Y a ustedes, gracias por su fiel sintonía y por compartir el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Así que hasta mañana. Adiós. Adiós, gracias. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad, compartimos nuestros conocimientos y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca, somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.